Vamos a leer esa porción de versículos del 1 al 2. Vamos a leer nada más. Segundo libro de Samuel 24 del 1 al 2. Y vamos a hablar de esto, de caer en las manos de Dios, caer en las manos de Dios. ¿Verdad? O sea, es una implicación que está en el texto y yo quiero tomarla. Vamos a leer el verso 1 y 2. Dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos, a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Oremos. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra. Desde ya, bendito Señor, yo pongo en tus manos esta predicación, orando para que uses, Señor, a quien va a dirigir, Señor, la enseñanza, de tal manera que tu Espíritu Santo lo guíe. Oro para que podamos, Señor, comprender las implicaciones de este texto, pero sobre todas las cosas, que tu palabra fluya en nuestros corazones, que nos edifiques como conocedores de tu palabra y que puedas ayudarnos a comprender la disciplina que tú tienes sobre nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Este texto de la palabra de Dios se escribe prácticamente previo, gracias a la deportación, pero una vez que el pueblo ha pasado el tiempo en Babilonia, va a ser una reflexión acerca de lo que sucedió en Babilonia, entonces, y lo que sucedió en su historia como pueblo. Entonces este texto es importante porque nos relata un acontecimiento en la vida del rey David. Y esto vamos a avanzar en un poquito en la idea del rey. El segundo libro de Samuel cierra con esta, digamos, historia, con esta enseñanza de la vida del gran rey David, como nosotros le conocemos, el hombre conforme al corazón de Dios. Y es curioso porque termina el libro hablándonos de esta historia que representa gracia, pero por otra parte representa disciplina de Dios. Es interesante porque cómo cerrar un libro como el segundo libro de Samuel y digamos el periodo del primer y segundo libro de Samuel. Y es interesante porque el escritor bíblico quiere cerrar con una historia de disciplina, o sea, castigo, y por otra parte una historia de gracia, para que nos quede bien clara la idea de quién es Dios y para que nos quede clara la idea de cómo Él opera en las diferentes situaciones de nuestra vida. Entonces, cuando se escribe Crónicas de los Reyes, unos estudiosos dicen que es una corrección, otros dicen que es aclaración, otros dicen que es la verdadera forma en que fue escrito. Pero es que fue así, yo lo cuento rápido. El libro de Samuel dice que Dios fue el que llevó a David prácticamente a tomar la decisión de hacer un censo. Pues usted sabe que el censo consiste en un conteo, ¿verdad?, de la población. En este caso no era tanto la población, sino que era el pueblo, las personas mayores de edad que podían pertenecer al ejército. Entonces David, según el texto de Samuel, dice que fue Dios el que le puso eso, pues. Pero cuando él hace esta situación, comete una falla, un error, de tal manera que el escritor bíblico nos va a plantear que lo va a castigar el Señor, lo va a disciplinar. Y cuando lo disciplina, le va a dar tres opciones para que él escoja el caminito en que se quiere venir. Y esto es trascendente porque las tres opciones que le da son opciones que ninguno de nosotros quisiera para su vida. Pero realmente, hermano, es una disciplina. Entonces la pregunta, ¿verdad? La primera pregunta que nos planteamos es: ¿por qué disciplinó Dios? ¿Por qué castigó Dios? ¿Y por qué Dios se enojó con David por hacer un censo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que nos podemos establecer es: ¿por qué David escogió la opción C o la opción tercera? Y ya le voy a decir las opciones. Hay tres opciones de castigo y usted tiene que escoger el caminito por el que se quiere venir. Y la tercera pregunta que nos podemos plantear del texto es: ¿qué nos quiere enseñar el texto bíblico? ¿Qué nos quiere mostrar? Entonces, ahora, digamos,
que fue Dios, es bien interesante porque si fue Dios el que lo incitó, desde el principio ya lo quería castigar. Entonces, vea lo que dice el capítulo 24, verso 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, ¿por qué va a castigar a David por algo que Dios le puso? Eso es lo que nos preguntamos. Entonces, yo no voy a profundizar esto, pero quiero decirles esto. David quería hacer el censo. David quería hacer el censo. Lo que sucede es que hay momentos en que Dios puede permitir que se endurezca nuestro corazón para poder disciplinar nuestra vida. Lo mismo que le pasó a Faraón. Faraón se endureció, ya él mismo se había buscado el castigo, pero Dios lo endureció para que la disciplina fuera más fuerte sobre él. Entonces, esto es algo que yo quiero ponerle en su corazón, porque normalmente cuando nosotros nos metemos en problemas, en dificultades, hay un momento en donde se endurece nuestro corazón. Y esa parte de endurecimiento es lo que nos va a costar más caro. Es lo que nos va a costar más a nosotros. Porque pudimos habernos detenido antes. Pudimos haber dejado la relación ilícita, qué sé yo, un año antes, pero no quisimos. Pudimos haber dejado las cosas como estaban de mal y decir: hasta aquí voy a llegar las cosas, ya no voy a robar, ya no voy a tomar la decisión de tomar un dinero de la empresa. Entonces, hay cosas que usted puede detener, pero Dios conoce su corazón y Él sabe que usted no va a parar. Entonces, Él le aplica un endurecimiento para que usted le venga en la disciplina y que aprenda que usted no tiene que hacer eso, que aprenda que usted no tiene que actuar de esa manera. La disciplina de Dios nos enseña a que debemos de obedecerle a Él y que no debemos, hermanos, en ninguna manera esperar hasta lo último para arrepentirnos. O sea, nosotros somos al revés. Esperamos hasta que ya estamos tirados en una cama en el hospital para decirle a Dios: Señor, me arrepiento. ¿Por qué vamos a llegar hasta ahí? Si podemos antes pararla, podemos antes decirle: mira, ya no te puedo seguir viendo, yo estoy casado, mira, yo ya no puedo seguir haciendo esto, me voy a meter en un problema, me van a procesar, me pueden meter una demanda, una denuncia. ¿Qué pasa? Que somos tan duros que hasta que estamos en la peor situación, hasta ahí estamos entendiendo. Entonces, para aclarar el verso, es más fácil decir que fue Satanás. Y realmente, hermano, Satanás quiere decir adversario. Entonces, el adversario, el enemigo, ojo con esto. En el libro de Crónicas y Samuel, Satanás no está tan configurado como nosotros lo conocemos hoy. Y esta es una de las únicas veces que aparece en el Antiguo Testamento, Satanás. Pero me gusta más como lo dice Crónicas. Entonces, solo para seguir la cita y que usted lo tenga como de referencia, vea primer libro de Crónicas de los Reyes, capítulo 21, verso 1. Y ahí usted va a encontrar la referencia que le estoy dando. Primer libro de las Crónicas. Solo adelante va a pasar Reyes, después de Reyes, primero y segundo de Reyes va a pasar a Crónicas. Primer libro de las Crónicas de los Reyes, 21. El escritor de Crónicas le quiere ayudar a David y decir: no, David no es tan culpable, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que fue el diablo el que se le metió a David. Entonces, dependiendo como usted quiera ver la historia, unas personas le van a decir: es que fue Michael el que se equivocó, es que fue él, ¿verdad? Él fue, no, pero otros van a decir: no, fue el diablo fue el que se le metió y lo hizo cometer un error. Me gusta más lo que dice Crónicas que lo que dice Samuel, pero realmente las dos son verdades. O sea, una parte fue David y otra parte fue Dios que permitió, y otra parte fue que Satanás se le metió a David, o sea, lo incitó, si así lo queremos decir. No es que lo haya poseído, no es que lo haya tomado, ¿verdad? Sino que le metió, ¿verdad? Le incitó en su cabeza. Mire el 21, 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces ahí usted tiene claramente el propósito del escritor, del cronista, de sacar a David de ahí, ¿verdad? Como decir, ¿verdad? De Dios, perdón, de sacar a Dios y quitarle un poquito de culpa a David para meterle la culpa al diablo, ¿verdad? El diablo es el culpable, pero es que realmente cuando hacemos las cosas que hacemos, es que somos nosotros. O sea, somos nosotros
que Dios dice, bueno, querés meterte en el problema, tú buscalo, pues yo no voy a hacer nada. Y caemos en las manos de Satanás. Porque es así como funcionan los errores. Los errores no es que el diablo, no, es usted, soy yo, el que nos gusta la tentación, que caemos en la tentación, nos gusta, nos agrada, nos seduce. Y habrá personas que por dinero hacen una cosa, otros por sexo, otras por ser reconocidos, por honor, otros porque son débiles en diferentes áreas de carácter. Yo no sé por qué lo haces, pero es una cosa, ¿verdad?, que Dios permite y que caemos en las manos del diablo, pero es porque nosotros así lo buscamos. Entonces, habiendo dicho esto, puedo decir que a David se le metió la idea del censo. Ahora, vea usted conmigo y regrese, porque ya la cita está tocada. Segundo libro de Samuel 24 y sigamos. Entonces, un escritor bíblico, un erudito que yo aprecio mucho, divide el texto en 3 etapas. Yo no lo divido así, pero yo creo que es la más fácil. Las 3 etapas del capítulo 24 están partidas de la siguiente manera. Del versículo 1 al 9 está el censo de David. O sea, está el censo que incitó Satanás a David a hacerlo, del 1 al 9. Y usted lo puede marcar con un lapicero para que le quede claro cuando lo lea. En todo eso están los acontecimientos del censo. Cómo mandó al general a que fuera a hacer el conteo, cuántos fueron los resultados. Del 1 al 9 usted lo va a encontrar. Del versículo 10 al versículo 15 aparece la peste del 10 al 15. Y del versículo 16 al 25 el altar que construyó David en razón de este juicio que cayó sobre su vida. Esta división la propone Luis Alonso Choquel, que pues es uno de los máximos eruditos del Antiguo Testamento. Entonces, veamos entonces cómo está, ¿verdad?, la cosa. Veamos esto. Viene David incitado por el diablo y dice, quiero contar el ejército, quiero contar la gente que tengo a favor, ¿verdad? Entonces, aquí hay una situación interesante, porque mire lo que dice el versículo número 2. Y dijo al rey Joab, general del ejército, que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde el Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de ¿qué? De la gente. Entonces, la palabra ahí que lleva al juicio es, márquela, yo quiero saber. Yo quiero saber qué. Entonces, ¿y por qué a Dios le desagradó? Porque mira los castigos que le va a poner. O sea, aquí ya me estoy saltando un pedazo, pero quiero adelantarlo, porque las 3 opciones que le va a dar son terribles. Vea lo que dice el verso 12. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre a tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? O sea, vaya, hablemos. Primera opción, 7 años de hambre, igual que en el Génesis, 7 años de hambre. Segunda opción, 3 meses delante de la persecución de tus enemigos. Y la tercera, que es la peste, ¿verdad? 3 días de peste. 3 días de peste. ¿Qué escogería usted? ¿Qué escogería? Mire, le digo primero, el primer combo, le pongo los combos del pollo campero, les pongo los combos del McDonald's, y el Kids Meal, la comidita que le voy a dar es, escoja su propio combo. ¿Prefiere usted, verdad, 7 años de hambre? 7 años de hambre. ¿Prefiere usted 3 meses ser perseguido por sus peores enemigos? O sea, todos los cobradores, ¿verdad? Y desde la mañana que usted está y le comienzan a llamar y le comienzan a tocar la puerta, y después 3 días de peste. Entonces, la pregunta que uno dice, bueno, ¿qué mujer agarró David? ¿O qué se robó? Y uno dice, bueno, ¿qué molestó tanto a Dios como para que le diera 3 opciones de castigo? ¿Qué molestó tanto al Señor como para que le dijera, mira, escogete estos 3 combos, ¿verdad? ¿Cuál querés? Bueno, a mí me encantan los de papas fritas. O sea, todo combo que lleve papas es bueno, ¿verdad?
¿eh? Entonces, pero si voy al Burger King o si voy yo siempre pido doble todo, ¿eh? Entonces, pero este volado, no hombre, esto es terrible, hermano. Terrible, 7 años de hambre, o sea, 3 meses ser perseguido o 3 días una enfermedad, peste terrible, ¿verdad?, sobre tu pueblo. Ahora, veamos qué molestó a Dios. Veamos cuál fue, porque ¿por qué Dios se va a enojar por contar? ¿Por qué Dios se va a enojar por contar? Es que yo les dije a ustedes que el verso número 2 tiene esa connotación. Cuando Él dice, yo sepa. Ojo, este señor, que ya estaba un poco entrado en años, creía que el pueblo era de él. Ya se le había subido la viruta. Y mire, lo que él quería, contar el pisto que tenía. Usted se ha visto gente que dice, o sea, hay gente que dice, bueno, voy a contar lo que tengo, y le gusta estar revisando la cuenta bancaria y le gusta estar metiéndose en el banco para ver cuánto tiene ahorrado. Ese se le ha olvidado de quién es el pisto. El pisto es del Señor, no es tuyo. ¿Por qué? Porque en la dinámica de la economía mundial, aquellos que no tienen a Cristo, que no conocen a Dios, ellos son los dueños del dinero. Ellos creen que son los dueños de la plata, de la casa. Pero en la dinámica cristiana, usted no es el dueño de nada, sino que usted es el administrador de las cosas. Porque el dueño de las cosas es Dios. Usted nada más es el administrador. Y así como va a tener que dar cuenta por sus hijos, va a tener que dar cuenta por el pisto que Dios le ha dado. De tal manera que Dios le va a pedir cuentas de cómo administró su plata. Si usted disfrutó con sus hijos, si usted regaló, si usted ayudó, si usted bendijo, si usted fue avaro o codicioso. ¿Qué es codicioso? Codicia es un hambre desmedida por tener. Un hambre desmedida por tener. Hay mucha gente aquí que no tiene porque es codiciosa. Y dice la palabra de Dios que cuando a usted le gusta el pisto, le saldrán alas como las. Le saldrán alas como las. ¿Por qué? Hay gente que anda sobre y por querer ganar, pierde. Le salen alas al pisto y comienza a volar. Y por más que usted se rebusque, y por más que usted, este negocito, no va a tener pisto porque usted es un codicioso. Y usted anda encima. Y la codicia es un hambre desmedida de tener. Pero la avaricia es peor, porque el avariento tiene la misma hambre que el codicioso, pero ese tiene, mire, lo tiene, pero lo guarda, no lo usa. Y la Biblia disciplina, castiga. En la epístola a Santiago le grita, le hace una exhortación a los que eran dueños de los campos y que eran los poderosos del campo, ¿verdad? Porque a los jornaleros no les pagaban el jornal. Y dice, hermano, que el dinero retenido se pudre. De tal manera que si es metálico, porque la gente enterraba, el metal se enterraba porque no habían bancos, había que enterrarlo. Entonces a lo metálico le sale óxido, ¿verdad? Pero a la tela se la come la polilla. Porque las dos formas de ahorrar de la antigüedad era guardando telas y enterrando monedas. Entonces le dice a los ricos, Santiago, que esa polilla, ese orín, ese óxido va a testificar en contra de ellos, porque en lugar de pagarle al jornalero, ellos se han apropiado del dinero. Eran tan avaros que no le pagaban a la gente. Entonces el codicioso es el que tiene hambre, pero no tiene. Y el avariento es el que tiene, pero guarda y no comparte, ni con su propia familia, no, con nadie. No crea que con mis hijos, no, nada, no tienen tiempo, no saben qué es disfrutar, no saben qué es irse a comer un pedacito de cualquier cosa, ¿verdad? Una salidita con sus hijos. O sea, eso es bonito cuando la gente aprende que eso es un don de Dios. Es un don de Dios eso. Entonces, ¿qué pasó con David? David se creyó que era el dueño. Yo quiero saber. Bueno, David, ¿cómo es que se te ha metido esa cosa, David? De que porque hay gente que tal vez banco no, pero se anda contándolo. Y me faltan 3 pesos. Y a ver qué los hizo. Y se acuerdan y se ponen el dedo aquí en la frente. Y no se acuerdan dónde están. Pero con aquella cosa que. Entonces,
Cuando usted comienza a creer que lo que usted tiene es porque usted lo ha logrado, es cuando usted pierde la visión. Y David, hermano, estaba a punto de perderla. ¿Por qué razón? Porque se puso a contar lo que él tenía. Mira, contar no es pecado. Usted puede contar lo que ha ganado en este mes, usted puede contar lo que anda en la bolsa, usted puede contar lo que tiene en el banco, cuéntelo todo lo que quiera, pero entienda que ese dinero no le pertenece. Dios se lo ha dado. Él es el dueño. Él es el dueño de eso. Usted es administrador de sus bienes. Y la Biblia dice que estaba prohibido contar, porque Dios le había dicho a Israel y Abraham le había dicho, perdón, que su descendencia sería como las estrellas del cielo, así de grande. Entonces nadie podía contar. Y ¿sabe qué es lo que tenía David en su corazón? Mira, vean, cada vez que Israel había ganado una batalla, cada vez que David había ganado una batalla, no era porque él era un gran estratega o porque él era un gran general. Las batallas Israel las había ganado porque Dios le había dado la victoria. Y ahora estaba contando cuántos soldados tenía para ver si era fuerte. Estaba contando y mira, David, ¿cuántas veces has ganado porque Israel es fuerte en su milicia? Si ellos no eran fuertes en milicia, ellos eran personas agrícolas, ellos no eran de los ejércitos. Pero se le metió a David que era fuerte, ¿verdad? Y que había que contar lo que tenía, había que contar lo que había almacenado. Aquellos que guardan las escrituras de un solo lado y pasan contándolas también. O sea, hay gente que es así, se lo digo, hermano. Y hay gente que a pesar de los años en los que estamos viviendo, pues no confía en los bancos y el pisto lo entierra, pues. Y eso allá en Oriente hay un montón de gente. Yo no sé si usted entierra pisto también, ¿verdad? Pero hay gente que no confía y no crea que porque tiene un montón, sino que gente que no confía ni en sus hijos ni en sus nietos. Y claro, entierran el pisto ahí en el terreno. O sea, antes de irse a la presencia del Señor, deje un mapa para ir a ver dónde vamos a escarbar, ¿verdad? Para ir a ver, ¿verdad? Entonces es bien curioso porque es cierto. Mire, allí a donde viven mis papás, a la par, a las dos casas, a unas casas abajo, ahí habían enterrado el dinero aquel que encontraron en barriles, ¿verdad? Y qué barbaridad, qué montón de pisto. Entonces es que el problema no es contar, el problema es creer que uno es el que hace las cosas posibles. Lo que pasa es que uno piensa que uno es el que las ha hecho. Uno llega a creer incluso que uno es bueno para el negocio, pero no es eso, hermano. Es que Dios le da a quien Él le place, hombre. Y mira, que de verdad se lo digo con toda honestidad, debemos de ubicarnos en esto. O sea, no es tuyo el ejército, no son tuyas tus fuerzas. Y te lo digo esto, podés tener una plata en el banco y gastártela toda en una enfermedad. Y podés no tener quizás recursos en esta noche. Tal vez usted dice, yo tengo medianos recursos, ¿verdad? Porque tengo mi cuenta de ahorros más o menos tranquila. Pues sí, hermano, pero le digo algo. Hay personas que pueden tener una cuenta de cheques y decir, yo hago esto y hago lo otro. Y hay gente, hermano, que tal vez no tiene una cuenta de cheques, pero tiene una gran fe. Y tal vez con menos de lo que tiene el rico, ese va a lograr construir algo más grande que lo que el que tiene el millonario. ¿Sabes por qué? Porque no es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. O sea, es Dios, hermano, el que nos da la victoria. Es Dios el que nos da el vencer a los enemigos. Es Dios el que nos da la salud. Es Dios el que nos da la prosperidad. Es Dios el que nos hace entender que somos no nosotros, sino que es Dios. Es Él. Es Él. Si usted tiene poco o mucho, es Él, hermano. No es usted el que le ha dado eso. Entonces, ¿qué le pasó a David? Se creyó dueño de eso. Y lo vuelvo a repetir, no es pecado contar, cuente todo lo que quiera. El problema es la codicia, la avaricia, el decir, ya es mío esto me pertenece, esto es mío, yo lo he logrado, yo he logrado esto. Y lo que vas a ganar nada más es la disciplina de Dios. Entonces, ¿por qué Dios va a disciplinar a David? Porque se le subió un poco la viruta, ¿verdad? Se creció y se creyó él que era el dueño de los ciudadanos, que era el dueño de la ciudad, que era el dueño de todo, ¿verdad? Entonces viene David y de repente le cayó la peseta, pero a todo esto ya habían hecho el censo, porque Dios no te va a parar. O sea, si vos te metes en una maldad, en una cosa, pues Dios dice, bueno, ya dale, yo no te voy a detener. Pero eso sí, va a llegar un momento donde va a decir, bueno, ¿y qué he cometido? ¿Qué he hecho? ¿Qué hice?
Y eso le pasó a David. Mire el 10. Mire el 10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Mire qué bonito. Como nosotros, hermano, a veces, ¿verdad? Despreciamos, ¿verdad? Esa cosa que a veces sentimos una carga en el corazón. Y eso es Dios diciéndonos, mira, la regaste, no hiciste. O sea, de haber dicho eso no fue correcto, haber actuado de esa manera no fue. Entonces le pesó en el corazón, pero ya era demasiado tarde. Ya había mandado a hacer el censo, ya se le había pasado el tiempo. Y mire lo que dice después del punto y coma. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entonces, ¿dónde está el corazón de David? Que a pesar que fue tarde, pero se arrepintió. Y hay personas, hermano, que pueden estar, pero en lo peor de las circunstancias, y no se arrepienten, no sienten que han hecho mal. ¿Y qué es el problema? No sienten que le han fallado a Dios. Pero David, a pesar que se engrandeció, a pesar que se sintió grande, que se sintió que él se arrepintió y le confesó a Dios: la regué. Sí, pero momentito, hijo. El arrepentimiento no evita las consecuencias. Y esto quiero decírselo. Usted se arrepintió porque se involucró con una persona, con un hombre casado, con una mujer casada. Usted arrepiéntase, humíllase ante Dios. Pero las consecuencias las vamos a vivir, no lo vamos a poder detener. Porque entonces Dios dejaría de ser Dios. Porque si Dios no castiga, si Dios no disciplina al rebelde, si Dios no disciplina al que se engrandece, entonces, hermano mío, entonces les voy a decir algo, entonces nosotros nos perderíamos. Porque hay muchos aquí que estamos en esta noche porque nos tiene bien apretado con la finanza. Y hay muchos que están aquí porque están apretados con una enfermedad, y otros porque están muy apretados con su situación. Pero te voy a decir algo: si Dios no permitiera esas cosas, no se llenara la iglesia. Imagínate en la vida de una persona que todo le va bien, todo siempre saludable, nunca tiene problemas. No buscarán a Dios. Entonces, cuando nos pasa algo y nosotros reconozcamos: Señor, gracias te doy, porque por esta situación yo estoy aquí adorándote, te estoy buscando. Gracias, Señor, porque mira, yo, a pesar de lo que he vivido, pero si me está pasando algo malo, es porque Él ha puesto atención sobre mí y sus ojos están sobre mi persona, y Él no quiere que yo me pierda. Entonces, si en esta noche tenés una necesidad, tenés un problema, dale gracias a Dios, decir: Señor, gracias, porque has puesto tus ojos sobre mi persona, porque te has interesado por mí. Pero eso sí, detente, para las cosas antes que las situaciones lleguen peor. ¿Por qué razón? Porque si no te detienes, la disciplina va a ser peor, las consecuencias son peores. Y ahora que ya comprendemos por qué David cayó en eso, vemos lo que pasó. Va a venir Dios y le va a mandar el profeta, y le va a decir el profeta: mira, estos 3 castigos te propone Dios. Versículo 11: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo. Y ahí aparecen las 3 opciones que yo le di. Ahora sí, escoja el camino por el que usted se quiere venir. ¿Quiere que le caiga 7 años de castigo económico? Hay personas aquí que estamos pasando esa situación, la disciplina económica. No despegamos, no salimos, ¿verdad? Y nos está tratando, porque no es que estemos en la gran hambruna, pero pisto no hay. Pero ¿cómo es que otro tiene y tú no? Y tú te dices: no, hombre, es que yo trabajo, yo aquí, yo nunca tengo. ¿Será que estás en los 7 años de sequía? Vaya, es que Dios actúa por medio de la sequía. Que te has puesto tu negocio, pero no alcanzas a despegar, no alcanzas a levantar, no alcanzas a producir, ¿verdad? A pagarle a la gente, y siempre estás con ese castigo, con el látigo del dinero, ¿verdad? Porque hay personas que solo con el látigo entienden del dinero, ¿verdad? Porque se nos sube rápido el orgullo, porque
si nos da un poquito el Señor, ya no buscamos su rostro, ya no buscamos nada de Dios. Entonces caemos en las sequías, ¿eh? Pero hay otros que caen en las persecuciones. Y las persecuciones son difíciles, hermano, porque usted no me dejará mentir que hay personas aquí que tienen enemigos, hermano. Y si no es, y los está atormentando el Señor porque fulano los amenazó, porque mengano les está cobrando, porque sultano le ha dicho, mire, le voy a hablar a su familia, le voy a hablar. Ahí me estaban contando de un caso de una persona que trabaja en el gobierno. Y llegan los señores estos de un banco X, de ahí, de una cooperativa de esas que no tienen escrúpulos, ¿verdad? Y al pobre señor le dicen, mire, le dice, su hijo que se fue a Estados Unidos, ¿verdad? Nos dejó esta deuda, le dijo, y le vamos a, si usted, y todavía le ponen horas, si usted en 3 días no nos trae, no nos paga eso, le vamos a quitar las propiedades. Imagínense. Y el señor, ya un señor de 80 años, le subió el azúcar, se puso grave. Mire hermano, no se deja hostigar, pues. Pero vemos gente que hasta que, y nos enojamos, ¿verdad? ¿Y por qué le reclamaron a mi mamá? ¿Y por qué le fueron a decir, si yo soy el que te debe? Y se pelean con el que le llama. Y yo le digo una cosa, ¿será que Dios está tratando? ¿Será que Dios está tratando con nosotros? Esas humillaciones que vos no estás en la casa y le llegan a cobrar a tu mujer, ¿verdad? Y qué duro, ¿verdad? Porque los hijos que están ahora, muchos están yendo a clase, ¿verdad? Por ratos, días sí, días no. Y ya, mamá, ya mire, le cobraron, vino fulano. ¿Y quién es ese señor, mamá? Y papá llega en la noche enfurecido, enojado, ¿verdad? Porque le llegaron a cobrar la casa. Los hijos se dieron cuenta que estamos mal. ¿Y qué pasa cuando llegan a su trabajo, ¿verdad? Y usted queriendo en la hora de almuerzo, ahí le llegan a cobrar a usted. Y el prestamista famoso de ahí, de los juzgados, del lugar donde usted trabaja, y llega, mira, vas a pagar y me vas a regresar la casa. O sea, perseguidores, ¿verdad? Perseguidores. Se te llega a meter tu amante al trabajo, se te llega a meter tu amante a la casa y te reclama. Bueno, es un desastre, pues. Y uno dice, ¿y por qué? Bueno, David no te has enorgullecido. No, pero es que yo no he contado, yo sé que todo es de Dios. No, pero cuando te metiste con esa chica no te importó nada. Tú creíste que eras el dueño de todo. Es que cuando vos viniste y prestaste ese pisto y vos dijiste que vos lo ibas a pagar, pero ¿cuál es el problema? No te corregiste porque no dejaste la bebida, no dejaste el cigarrito, seguís mujeriando. Entonces, ¿cómo te va a alcanzar el pisto para pagar? Y peor si alguien te está ayudando porque el hombre está casado y te está recibiendo dinero de un hombre casado. Ese dinero no es de bendición, porque no te lo has ganado. Te lo has ganado. Y usted dice, ¿y por qué ando en esta crisis económica? No tengo. Pues sí, pero la pregunta que hay que hacer es la siguiente, ¿verdad? La pregunta que hay que hacer es la siguiente. ¿Honraste a Dios con tus ofrendas? ¿Tomaste en cuenta al Señor? ¿Fuiste disciplinado? Porque yo sé que esas deudas las agarraste cuando pasaron 8 meses que no venías a la iglesia, dejaste el ministerio, dejaste el servicio. Entonces, ¿cómo te va a ir bien? Pues, ¿por qué no va a caer 7 años de sequía? No, pero yo le estoy sirviendo al Señor, pero no de corazón. Porque estás aquí para que Dios te aliviane, para que Dios te dé, para que Dios te dé platita. Entonces, la pregunta es, ¿estás en el primero de los 7 años de sequía? ¿Estás en los 3 meses de los enemigos? ¿Y cuántos han caído en la peste, verdad? Esas enfermedades, ¿verdad? Y no sale usted de una y se le enferma el hijo y se le enferma el hijo. Es que mira, es que la enfermedad es así, ¿verdad? Lo más exacto para nivelar el corazón. No es, hermano, la enfermedad, es el corazón. Yo me acuerdo de esta hermana que es muy amiga, ¿verdad? Y me dice, pastor, el embarazo, ¿verdad?, que tenemos está crítico. No sabemos cómo vamos a hacer porque le habían detectado ahí una enfermedad extraña de los embarazos, ¿verdad? Le mentiría como si el nombre se me olvida. Pero uno como ya sabe cómo son los problemas de uno y lo de la gente. Entonces le digo, mire hermana, le digo algo. ¿Cómo están las cosas con su esposo? ¿Cómo están las cosas? Porque uno sabe, hermano. Mira,
cuando pasan esas cosas, aquí es donde hay que buscar. Mire, no ande buscando explicaciones, búsquelo aquí, mira, aquí es, ve, aquí le va a responder Dios, porque es una falla del corazón la que hay que nivelar. Entonces, es que mire, pastor, la verdad, como que no le quería caerle el entendimiento. No, es que fíjese que mi esposo tiene un hijo fuera de matrimonio, pues lo tuvo en otra situación, y yo pues he luchado para que él no lo vea, para que él no le ayude. Entonces, hermanita, ¿qué va a hacer? Vaya, hable con su esposo y dígale que le va a dejar ayudarle a los niños, que le va a dejar ayudar, no solamente ayudar, sino que lo va a dejar irlo a ver. Uy, pastor, vaya, entonces usted quiere salir con este embarazo o no quiere, le digo. Es que así nos pone el Señor. Es que mira, Dios, el jefe siempre decía una cosa, el pastor general fundador. Yo no, porque él siempre quiso aprender a volar. Entonces el pastor Junior se metió en clase, pero medio sabe, pero no aprendió bien. Pero ahora ya uno de sus hijos ya es piloto, gracias a Dios, se acaba de graduar. Pero el pastor decía, ¿por qué no aprendí a volar? Dice, porque me le voy a poner muy cerquita, Dios, y allá me puede cobrar allá arriba. Hablemos lo que es, hermano. Es que hay formas de ponérsela a Dios así, en la manita, vaya. Hay gente aquí que ni un moto pueden comprar, porque si compran se le van a poner muy cerquita, y un gato, un chucho, y van para el suelo. Pero es que es cierto, Dios sabe dónde apretar, Dios sabe dónde agarrarnos, Dios sabe por dónde nos va a entrar. Dios sabe, pues. Entonces vino la señora y fue a hablar con el marido. Ay, pues está bueno, mira, anda a ayudarle. Y mire, pasaron a dar testimonio para la gloria y honra de Dios. Mire, la bacteria que se desapareció, a saber qué pasó. Tuvieron la bebé, bueno, ya está grande, ya tiene 6, 7 años, yo no sé cuántos años tiene. Pero a veces, hermano, con cositas pequeñitas, ¿verdad? Pero las pestes, las pestes. Y uno dice, ¿y por qué? Pues, y yo te respondo. Entonces, ¿qué escogió David? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué escogió David? Pues David escogió la peste, ¿verdad? O sea, no es ningún combo, ¿verdad? Pero agarrar, dijo David, 3 días es mejor, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no escogió los 7 años de hambre? Primera pregunta, ¿por qué no escogió los 7 años de hambre? Porque en el hambre se pasa llevando a los más pobres. Y los ricos de Jerusalén y los ricos, a ellos no les iba a pasar nada. Ellos bien felices. ¿A quiénes iba a caerle el juicio del hambre? A los más necesitados. Por eso, hermano, usted tiene que pensar. Porque en su casa, si usted no es rico, si usted no tiene pisto, piensa en sus hijos que van a aguantar hambre, hombre, y van a tener que andar mendigando, que les preste 20 pesos. Así quieres vivir. Por eso es que David no escogió la primera, porque sabía que Israel tenía que ir a dependerse de sus enemigos para comer. Y David dijo, no. Se va a morir la gente pobre, los ricos van a prevalecer y vamos a tener que ir a pedirle dinero a Estados Unidos para que nos alimente. ¿Cuánta gente aquí que vivimos prestando? Y présteme porque no tengo. Ya estuvo suave, hermano. Arreglemos el corazón, arreglemos el corazón. La opción 2 de los enemigos. El rey David feliz. ¿Por qué? Él tenía su ejército que lo cuidaba, su guardaespaldas, ¿verdad? Ahí tenía sus guardaespaldas que lo cuidaban. Él no iba a salir afectado. Iba a salir afectado la gente de los soldados. Ellos iban a morir. Pero ¿sabes qué es lo difícil de caer en eso? Yo ya lo vamos a tocar, pero yo quiero que usted entienda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, caer en manos de los perseguidores es duro, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a veces paga la factura que el que menos la debe, hombre. ¿Verdad? ¿Qué necesidad tiene su papá, su mamá de estar, mire, usted no ha pagado, no ha hecho, y qué necesidad hay que venga alguien a amenazarlo y a todo mundo, mira, tenemos que irnos de aquí porque nos han extorsionado? Eso es lo que querés buscar. ¿Y por qué? Porque te metiste con alguien inadecuado, te involucraste, te hiciste amigo de alguien que no debías. Pero en la persecución de los enemigos ahí está eso, ese factor, ¿verdad? Que David iba a poder librarse bien porque tenía el ejército, ¿verdad? Tenía sus PPI ahí que lo cuidaban. Pero aquellos que estaban en el pueblo, ¿quién los iba a cuidar? Nadie. Y usted debería de ponerse a pensar cuando nosotros todos, cuando estamos haciendo las cosas malas, después no nos quejemos si nos roban algo.
Si a nuestro hijo lo asaltan, o sea, ¿por qué? Pues, ¿por qué pasan esas cosas? Que Dios está entendiéndose con nosotros, hombre. Las pérdidas económicas, ay, hermano, ahí Dios habla claramente, ¿va? Entonces, usted no diga, es que mire, yo, es que no logro salir, es que me chocaron el carro y yo te pregunto a ti, ¿no son tus enemigos los que andan encima? Pues, ¿por qué? Pues, que has dejado de adorar, has dejado de estar, has dejado de adorar al Señor. Y tercero, David escogió la tercera, que era la peste, ¿va? Pero mire cómo es David, dijo David, y a mí me encanta eso, ¿sabe por qué? Porque es algo responsable, le voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros andamos haciendo las maldades, siempre, hermano, se nos olvida que la vamos a pagar con lo que más amamos. Y ahí muchas veces nos va a tocar Dios con lo que más amamos a veces. Entonces, ¿por qué la peste? Porque la peste lo ponía a él, porque la peste le podía caer a uno de sus hijos, le podía caer a cualquiera de su familia, le podía caer hasta a él. Entonces, qué bueno aquel que está en esta noche consciente que cuando andamos haciendo las cosas malas, mire, si el que debe de pagar es usted y soy yo, pues, si nosotros nos metimos en el bonche, si nosotros nos metimos en el rollo, entonces ¿por qué no vamos a pagar nosotros? Y hablar con Dios, mira, Señor, yo la regué, hombre, yo me metí con esta mujer, yo me metí con esta persona, entonces hoy voy a pagar. Es que esa es la forma. Pero ¿qué hacemos? Todo el mundo nos pasamos llevando a fulano, a mengano, no nos importa que a aquel le cobraron el dinero que a usted le debía, el fiador a él lo buscaron, usted se fue y usted dijo, Dios me libró, porque al fiador le cobraron y no a usted. Mira que Dios, ¿verdad? No, es que no nos equivoquemos, hermano. Mire, si le va a pasar factura a usted, gloria a Dios. Pero si va a meter a alguien, no. Ahora, ese no es el mensaje. El mensaje es que David dijo y entendió. Mira qué bonito, el verso 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de quién. Entonces mire, si ahora está usted siendo disciplinado por el hambre, por los perseguidores y los que persiguen, estás en sequía, estás en persecución, o tenés una enfermedad que vos sabés que ha caído por lo que tú ya sabes, decí con todo, caer en la mano de Dios. ¿Y qué es caer en la mano de Dios? Prefirió la peste. Por eso es que dice, caer en la mano de Dios era la peste, era la enfermedad. Entonces, pero le quiero decir algo, ¿por qué no caer en las manos de los enemigos? Porque los enemigos no tienen misericordia de uno. Cuando alguien te va a hacer daño, te mata, te balacea, te crucifica, habla mal de vos, te hace pedazos. La gente cuando se va a vengar de uno, hermano, llega hasta extremos tan graves que no le importa hacerte daño a vos, hacerle daño a tus hijos. Pero aquí tenemos una verdad bíblica, que cuando hemos cometido un error, cuando hemos fallado, hemos errado, pero si caemos en la mano de Dios, Dios no nos va a matar, porque Dios tiene misericordia. Y aunque estemos bien apretados, Él no nos va a terminar de destruir, porque Él es Dios poderoso y es nuestro Padre, que nos va a pasar la factura, pero no nos va a matar, no nos va a llevar a la destrucción, porque Dios es misericordioso. Por eso, hermano, prefiera usted caer en las manos de Dios siempre y no en las manos de hombres, porque los hombres no tienen misericordia, pero nuestro Dios todopoderoso sí tiene misericordia. Y cuando ya estés así, que ya no aguantás, que ya no soportás, que ya estás en un dedito para caer, viene Dios y dice, te levanto, vení para acá. Cuando ya vino el castigo, vaya pues, vení pues, no te dejo, sos mi hijo. Por eso, hermano, caer en las manos de Dios es algo que nosotros debemos de entender, que es misericordia divina, porque no te permite que te perdás. Y cuando ya estás en las últimas, Dios te rescata, y eso lo demuestra. ¿Por qué? Porque mire cómo lo demuestra. Precioso este texto, es una belleza. Es una belleza. Vino la peste, se murieron un montón de gentes que probablemente lo merecían, porque Dios estaba enojado con el pueblo porque se había rebelado. Pero cuando ya iba a matar a más gente, cuando ya iba a destruir Jerusalén, cuando ya les iba a tocar por el lado más fuerte, mire lo que pasó en el verso número 16. El ángel vino, un montón de gente murió, pero cuando ya iba a Jerusalén, a matarlos de Jerusalén, mira lo que dice 16.
Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió. Diga conmigo, se arrepintió. ¿Cómo se va a arrepentir Dios? Así que, hermano, la palabra pues siempre dice que Dios no se arrepiente. Es cierto, Dios no se arrepiente. Cambia de actitud con el hombre, pero la verdad, mire lo que pasó. Y termine de leer conmigo. Se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Entonces Dios le dice: detén tu mano. A este yo le iba a quitar un hijo, pero yo soy un Dios misericordioso que me arrepiento y no te puedo ver sufrir más. No te puedo ver sufrir más de lo que vas a soportar. Detén tu mano, enfermedad, no lo mates. A este yo le iba a quitar, le iba a amputar una pierna, pero Dios dice: no, detén tu mano. Y Dios detiene la enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque siempre nos va a llevar a puntos difíciles, pero cuando ya estamos en lo peor, siempre va a llegar a rescatarnos a sus hijos. Y nos demuestra este texto que mira, Él pudo haber matado a 20, a 100,000 gente, pudo haber matado, hermano, a 1,000,000 de personas. Pero aún en el peor de los castigos, Dios es misericordioso, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque hay que saber algo. Y le quiero decir esto, algo precioso. Caer en las manos de Dios, para algunos dirá: ay, qué terrible caer en las manos de Dios. Sí, pero Dios sabe hasta dónde. Dios sabe. Dios sabe hasta dónde. Oiga lo que dice este texto. Solo apúntelo, no lo busque. El Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. Oiga lo que dice: porque un momento será su ira. Dios nos va a castigar, pero por un momento será su ira. Él no se resiente con nosotros como nosotros los hombres, que por años estamos dolidos con fulano. Él no, Él dice: no, hombre, si no puedo quitar, porque si me lo llevo, si lo mato, le voy a quitar el papá a estos 3 niños que necesitan comida. Ahí anda con 2 mujeres pero si lo mato, ¿y qué? Lo dejo sin comer, dejo huérfano a estos 3 bichos. Ahí lo voy a corregir, lo voy a ir corrigiendo, que trabaje, que le dé de comer a los niños. Cuando ya tenga las piernas, que ya ni moverlas pueda, ahí le voy a cobrar. O sea, por un momento dura su ira. Oiga lo que dice este salmo precioso, Salmo 103, 8 al 15. Lo leo yo, Salmo 103, 8 al 15, no lo busque. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pero escuche el verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ay, hermano, yo me puedo enojar mucho con mis hijas, pero no les voy a hacer un daño tal que las tenga que perder, que las tenga que destruir. Las voy a disciplinar, las voy a castigar, pero nunca, hermano, Dios me libre de matarlas. Dios me libre de, por un golpe, ¿verdad?, mandarlas al hospital. No, Dios me libre de eso. Pero si eso es el hombre, imagínese Dios cómo es de delicado con sus hijos. Entonces, ¿merecemos la disciplina? Sí. ¿La vivimos la disciplina de Dios? Sí. Pero Dios, antes de destruir todo, se detiene y dice: no te voy a destruir, voy a parar. Y aunque escogiste la peste, y aunque la peste, esta enfermedad ha matado a esta gente y todo, pero voy a tener misericordia, no voy a parar, no voy a destruir todo. Y por eso Dios es misericordioso. Y aunque hemos cometido grandes errores, Dios siempre ha estado ahí para darnos una segunda oportunidad. Dios es fiel, hermano.
Dios es fiel, no nos da lo que merecen nuestros actos. Si nos diera lo que merecen nuestros actos, estaríamos muy mal, hermano. Pero Dios dice, no, hijo, no, voy a tener paciencia. Y la palabra de Dios dice que Dios le dijo que construyera el altar ahí, ¿verdad? Y él compró el terreno, no le dijo que lo comprara, pero él compró el terreno para levantar el altar. Porque cuando ya hemos pasado por el dolor, cuando ya hemos pasado por el sufrimiento, lo que tenemos que hacer es agradecer a Dios, porque a pesar de los grandes errores que cometemos, no nos ha destruido. Y David construyó ahí un altar y compró el terreno. Y el jebuseo le dijo a David, te voy a dar el terreno para que levantes el altar. Y David dijo, no, yo no quiero que me lo des, yo lo voy a comprar. Voy a comprar el terreno, voy a comprar el sacrificio, porque yo no le voy a dar a Dios algo que a mí no me haya costado, algo que no me sea a mí sacrificio. Y esto demuestra, hermano, que aunque David había pasado por la disciplina de Dios, después de eso, él quedó agradecido con Dios. Porque cuando nosotros pasamos por los grandes problemas y por las grandes dificultades, lo que tenemos que aprender es amar más a Dios. Y si en este día usted dice, yo realmente estoy pasando por estos castigos, estas disciplinas, entonces ¿qué tiene que hacer? Humíllese ante Dios, pida la misericordia de Dios y levántele un altar a Dios y exáltele cuando le haya sacado de su problema. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios quiere ver en nosotros que hemos reconocido que no merecíamos salir del problema, pero Dios nos sacó de ahí porque Él es grande en amor hacia nosotros. Agradezcámosle a Dios que no nos ha dado lo que merecen nuestros actos y levantemos alabanza, porque a pesar que somos pecadores, siempre Dios tiene un gran amor por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bondad.